¿Qué es esto que suena tan Sí. bien? Este es uno de los más grandes genios de la historia de la música brasilera y es un personaje que pasó un par de décadas en el olvido. A ver. Te estoy hablando de Tom Zé. Tom Tom Zé, C, ese me lo eh, presentaste vos, ¿eh? Tom C me lo presentaste vos en sí, un... Sí, en MP3, me Tom, acuerdo. Tom Tom C. Zé es uno de los más grandes. Es un baiano también, otro baiano, de la ciudad de Irará. Y bueno, un tipo que formó parte de un movimiento del cual también hicieron parte Caetano, Gil, Gal Costa y de un movimiento que les voy a hablar un poco ahora, pero que en determinado momento, por unas dificultades, cae en el olvido y medio que lo ponen al escanteo, ¿viste? Y medio que pasa unos años sin produciendo cosas que no tuvieron visibilidad hasta que un día aparece David Barner David, sí. de Talking Head y lo rescata de las cenizas. Pero bueno, les voy a contar, antes de comenzar a hablar de Tonce, les voy a contar dos casos muy interesantes que me ocurrieron con Tonce. Una fue una oportunidad en la que yo estaba trabajando con uno de mis espectáculos en una ciudad del sur que se llama Sapiranga, Ujú. cerca de Porto Alegre. Y yo estaba con una banda de gente que va conmigo en ese espectáculo, un espectáculo callejero, y que tengo muñecos gigantes y qué sé yo, y dividimos escenario junto con él. Tuvimos una cierta proximidad, así pude verlos un poco más de cerca. Y es un tipo muy generoso, muy divertido. Así. Y en otra oportunidad, eso fue cuando mi hijo más grande estaba en la panza de su mamá, fuimos a verlo a un show y estaba en la puerta, antes de empezar el show, estaba en la puerta en cuanto la gente estaba entrando, saludando a la gente. Entonces nos acercamos y ella estaba bastante ya cerca de nacer de Inicios y entonces nos acercamos y le pedí que lo bendijera. Entonces lo bendijo a Vinicius y nos contó una historia sobre que la madre de Gal Costa, él decía, si la madre de Gal Costa le cantaba a su panza y le decía que ella iba a ser una gran cantante. Así que cántenle a este que él va a ser un buen cantante. Qué lindo Un ese. personaje, entonces. Un personaje, entonces. Tom Pero C, bueno, sí. ¿Qué es? Porque yo digo, vos me lo vinculás al principio con el tropicalismo, con Caetano, exactamente, pero después esto exactamente. se transforma en otra cosa, digamos. Sí, es porque él trabaja mucho por la cuestión experimental, inclusive tiene varios discos que son estudios, tiene un disco que se llama Estudiando el Samba, tiene otro disco que se llama Estudiando el Pagode, son varios discos así que es como un aprofundarse dentro de una cosa que ya existe, ¿no? Ujú. Pero bueno, les cuento un poquito, porque vamos a llegar a esas cuestiones, ¿no? Cómo es que comienza la carrera. Entonces ella es un hombre grande, ya era un poco más grande que Caetano, que Gil. Y en la década de 60, aún en Bahía, toca en algunos programas de televisión, empieza su carrera musical estudiando en la Universidad Federal de Bahía. Y bueno, él es considerado una de las figuras más originales de la música popular brasilera. Participó, como les decía, activamente de la Tropicalia, ¿no? Entonces, bueno, les hago un paréntesis para que el que no sabe entienda un poquito qué es el tropicalismo. El tropicalismo es un movimiento surge ahí con corrientes artísticas de vanguardia, de la cultura pop, del rock and roll, sobre todo del rock and roll, mezclando manifestaciones tradicionales a la cultura brasilera, inclusive con innovaciones estéticas también. Y eso sucede a fines de la década del 60, durante la dictadura militar. Entonces el tropicalismo tiene una presencia Ujú. ahí muy fuerte a fines de la década del 60, durante la década del 70, con personajes como Caetano, Torquato Neto, Gal Costa, Gilberto Gil, y Tom Zé también, que es uno de los que hacía parte de la Tropicalia, ¿no? Ujú. Y hay otras también, porque es una corriente, o sea, no es solamente ellos, hay otros músicos y otros artistas, como el artista plástico Helio Oiticica, que es un vanguardista así, de las artes plásticas.
y influencia inclusive el cine nuevo, el nuevo cine con Glauber Rocha, el teatro, trabajando junto con C. Celso en San Paulo, que es un dramaturgo, actor, también un súper revolucionario de las artes, del teatro específicamente, ¿no? Así que bueno, para que ustedes se den una idea de la importancia que tiene ese movimiento y la importancia que tienen esos personajes, ¿no? Eso, Cacho, siempre, discúlpame, pero siempre se mezcla, o en todo caso se habla de la bossa, se habla de Vinicius, de Tom Jobim, digamos, de esa generación como la generación de la bossa, y después aparece la Tropicalia. La Tropicalia mama de la bossa, pero en todo caso es otra cosa, es mucho más complejo, ¿no? Es mucho... Sí, es porque se mezcla más con el rock. Claro. Se mezcla mucho más con el rock y hay un momento interesante que los propios tropicalistas hablan de eso, que es el surgimiento de las guitarras eléctricas. Ajá. Entonces, estaba pronto para desembarcar un nuevo movimiento con Beatles, Led Zeppelin, que venían, Rolling Stones, que venían ya, la gente ya los escuchaba, y al mismo tiempo había una negación. Hay una historia no me acuerdo exactamente cómo fue, pero hay una historia de una protesta contra las guitarras eléctricas, de la cual inclusive Gil y Caetano me parece que participaron también. Pero era obvio que eso era imposible de que no influenciase la música pop brasilera, ¿no? Al final esto se termina transformando en una cosa, ¿no? Se tritura todo eso y se transforma en una cosa mucho más interesante, claro, que es justamente el surgimiento de la Tropicalia con expresiones como las que estamos citando, Gil, Caetano, ¿no? y Gal Costa, María Bethânia, en fin, varias figuras importantísimas de esa época. Gilberto Gil, ¿no? Sí. Está buena esta explicación porque yo por ahí lo hubiese relacionado más a una cumbia, si me decían tropicalismo o tropicalia. El Pipi Rivero. No, es otra cosa. Es mucho más sofisticado. ¿Sí? Claro, por eso está bueno, me gusta Catín. Elaborada. Tanto que Tom Z es el que toma todo eso y a mi forma de ver lo sofistica mucho más todavía, ¿no? Lo lleva a un nivel de estudio muy profundo, ¿no? No que la música de Caetano, de Gil y de toda esa banda no sea una cosa impresionantemente elaborada, pero que se dedica más a una cosa, más a una búsqueda de estudio más profundo, ¿no? Así que bueno, como decía, entonces fue un personaje de gran importancia para la construcción de ese movimiento. Inclusive él fue profesor de Moraes Moreira, que es uno de los nuevos baianos, de los cuales también les tengo que hablar, que es un movimiento que sale después de la Tropicalia. Mira, yo solo lo sé. Que es muy interesante también. Bueno, habrá tiempo y habrá otras oportunidades. Son las 12 y casi las 12 y quiero escuchar algo de Tom Z completo. Pues hoy vamos a terminar entonces, déjame que te cito la cuestión de David Barner para que ustedes entiendan. A fines de los 80, David Barner había escuchado un disco de Tom Z que se llama Estudiando el Samba. Y David Barner le pregunta a un amigo aquí de Brasil, le dice, ¿cómo es posible que un tipo que de esa dimensión sea desconocido en Brasil? Entonces el tipo le explicó, este tipo hacía parte de la Tropicalia, pero los que se promovieron más fácil fue Gil, Gal Costa, etc. Entonces le dice, pero es imposible, quiero escucharlo y quiero encontrarlo. Y lo encuentra a Tom Z y se lo lleva a Estados Unidos y lo lanza. Graban un disco, graba una serie de discos, pero graba un disco en Estados Unidos que se transforma en uno de los discos más bien sucedidos de la crítica y de público de esa época en Estados Unidos. De esa época yo les traje a principio el tema Ogodó, que es de un disco que se llama The Hips of Tradition. Y ahora vamos a cerrar con una que se llama Flipper. Y es un juego, así es muy divertido lo que este tipo hace, vale la pena escucharlo y vale la pena prestarle atención. Yo voy a volver a hablarles de Tom Z en otros micros para que ustedes lo puedan ir absorbiendo un poco mejor de a poco.
Cacho, te mando un abrazo grande. Nos quedamos disfrutando a Tom C. Esta música del otro lado de la frontera que nos traes cada martes o cada miércoles, dependiendo de nuestro tiempo, y que nos enriquece porque nos ayuda a comprender todo lo que hay y no conocemos del otro lado. Así que gracias, loco, un abrazo grande. Bueno, un beso, un abrazo y cuídense por ahí. Vos también, cuídate. Abrazo grande. Bueno. Catín Nardi desde Belo Horizonte, enseñándonos música. En este caso, este precioso personaje fundacional de la Tropicalia, Tom C.